Carlos Alsina, el experimentado periodista de Onda Cero, ha protagonizado un momento que rápidamente se ha vuelto viral tras su entrevista con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno de Pedro Sánchez. La dirigente de Sumar acudió al programa Más de Uno con una actitud confiada, convencida de que su última propuesta estrella, la reducción de la jornada laboral, era una medida histórica que merecía ser celebrada. Sin embargo, lo que parecía una conversación fluida se convirtió en un auténtico revés para la ministra cuando Alsina, con su estilo incisivo, le hizo una pregunta que la dejó completamente descolocada. La entrevista comenzó con una Yolanda Díaz exultante, sonriendo ampliamente mientras hablaba del impacto positivo de su reforma laboral. Con el entusiasmo propio de quien cree estar marcando un antes y un después en la historia del país, Díaz no escatimó en elogios hacia su propio trabajo. Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del gobierno de España, afirmó con una sonrisa de oreja a oreja. Es un día histórico, porque hacía más de 41 años que no se modificaba la jornada laboral en nuestro país. Con esta medida estamos mejorando la sociedad, garantizando que los salarios crezcan y que los trabajadores tengan una mayor calidad de vida, añadía con determinación. Pero la entrevista dio un giro inesperado cuando Carlos Alsina, con la serenidad que lo caracteriza, lanzó una pregunta que, aunque parecía inocente, terminó siendo un golpe maestro. Bueno, ministra, ¿y usted, qué jornada laboral hace? La respuesta de Yolanda Díaz, lejos de ser inmediata y contundente, fue un intento de esquivar la cuestión, pero terminó cayendo en su propia trampa. Muy extensa, reconoció, dejando entrever que su carga de trabajo distaba mucho de la jornada reducida que promovía con tanto entusiasmo. El periodista, sin dejar pasar la oportunidad, continuó con su línea de argumentación. Vaya por Dios. Entonces, no practica con el ejemplo, replicó con tono irónico, dejando a la ministra sin escapatoria. La sonrisa que había llevado desde el inicio de la entrevista se desdibujó de su rostro, sin más opciones, tuvo que admitir lo evidente. No doy ejemplo, confesó con resignación, tratando de justificarse. Me levanto a las 5 de la mañana y acabo a altas horas de la noche, pero todo esto lo hago para que los trabajadores y las trabajadoras puedan trabajar menos, añadió, intentando enderezar su discurso. Pero Alsina, con su característico temple, no iba a dejar que la ministra saliera tan fácilmente de la situación. No soy yo quien le tiene que decir nada, comentó con ironía, pero no cree que, si promueve la idea de que trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar, debería aplicárselo un poco más a sí misma. La pregunta cayó como un jarro de agua fría, y Díaz, viéndose acorralada, trató de justificar su postura. Es verdad, yo creo que eso es absolutamente posible. De hecho, la mayoría de las empresas españolas ya tienen una jornada laboral incluso más baja que las 37 horas y media semanales. Por tanto, creo que la sociedad tiene que caminar hacia menos tiempo de trabajo y desde luego más tiempo de vida. La intervención del periodista no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de comentar la contradicción en la que había caído la ministra. Muchos internautas criticaron lo que consideraron una falta de coherencia en su discurso, señalando que, si realmente defendiera una reducción de la jornada laboral, ella misma debería dar ejemplo aplicándolo en su día a día. Otros ironizaban sobre la escena, asegurando que Yolanda Díaz acababa de demostrar que la reducción de la jornada laboral solo era viable para los demás, pero no para los políticos. Los comentarios en redes sociales fueron una auténtica avalancha de críticas y sarcasmo. Algunos usuarios publicaron memes con la imagen de Yolanda Díaz en el momento en el que admitía no dar ejemplo, mientras que otros destacaban la ironía de que una de las principales impulsoras de la reforma trabajara jornadas extenuantes. Parece que lo de reducir la jornada laboral es solo para los demás, porque ella sigue trabajando como si estuviera en una empresa del siglo XIX, comentaba un usuario en tono burlón. Otro, más mordaz, escribió: ¿y si en lugar de imponer leyes a los empresarios empieza por aplicárselas a sí misma? Sería un buen punto de partida. El momento generó un intenso debate no solo en redes, sino también en círculos políticos y económicos. Mientras desde el gobierno se defendía la medida como un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, desde la oposición se acusaba a Yolanda Díaz de vender una idea utópica que no tiene en cuenta la realidad de muchas empresas, especialmente pequeñas y medianas, que podrían verse afectadas negativamente por la reducción de horas sin una compensación adecuada. Algunos expertos del sector empresarial advirtieron que, si no se acompaña de incentivos y medidas que equilibren el impacto en la productividad, la reducción de la jornada laboral podría generar más problemas que soluciones. La pregunta que muchos se hacían era: ¿serán los empresarios los únicos obligados a seguir esta nueva normativa, mientras que el propio gobierno ignora sus propias reglas? ¿Se convertirá la jornada laboral de 37 horas y media en un privilegio reservado para algunos,
mientras otros siguen trabajando sin límite de horario? La entrevista de Alsina dejó más dudas que certezas, y sobre todo, evidenció la falta de coherencia de la ministra con su propia propuesta. Por otro lado, algunos economistas señalaron que, más allá de la anécdota televisiva, la reducción de la jornada laboral es un tema que debe abordarse con seriedad y responsabilidad. Aunque en países como Alemania o Francia se han implementado medidas similares con relativo éxito, en España la estructura del mercado laboral es diferente, y muchos empresarios temen que la reforma termine traduciéndose en una mayor carga fiscal y en la necesidad de contratar más personal sin los recursos suficientes para hacerlo. En este sentido, los sectores más críticos con el gobierno argumentan que, antes de imponer un cambio de tal magnitud, se deberían haber realizado estudios más exhaustivos sobre su impacto real en la economía. Mientras tanto, Yolanda Díaz ha optado por minimizar la polémica y seguir adelante con su agenda política. Aunque su respuesta en la entrevista ha sido utilizada en su contra, ella sigue defendiendo la medida como un avance necesario para garantizar mejores condiciones laborales y un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sin embargo, lo que ha quedado claro es que la ministra de Trabajo no ha podido esquivar el golpe que Carlos Alsina le propinó con una simple pregunta, y que su respuesta ha dejado muchas dudas sobre la viabilidad y coherencia de su propuesta. Así, con esta entrevista, Carlos Alsina ha vuelto a demostrar por qué es uno de los periodistas más incisivos del panorama español, poniendo contra las cuerdas a una de las figuras más destacadas del actual gobierno. Y aunque Yolanda Díaz intentó defender su reforma con el entusiasmo que la caracteriza, lo cierto es que sus propias palabras la han dejado en evidencia, convirtiéndose en la protagonista involuntaria de un momento que, sin duda, seguirá dando de qué hablar en los próximos días.